Ok, hoy vamos a continuar con nuestra serie en Juan. Vamos a terminar con el capítulo 20. La semana pasada comenzamos con el primer pasaje de este capítulo cuando María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado. Y vimos en esa belleza de encuentro cómo esa prioridad que ella puso, esa prioridad que ella tenía en estar con Cristo, en estar con Él, dejar todo lo demás. Mientras los discípulos regresaron a sus casas, ella se quedó llorando desconsoladamente junto al sepulcro. Lo que quería era estar con Él. Y eso le valió el privilegio más grande que el ser humano ha tenido jamás, que fue la primera en ver al Señor resucitado y escuchar de su boca su propio nombre. Eso nos llama a la reflexión. Es una lección importantísima sobre cuáles deben ser nuestras prioridades. Hoy vamos a leer el resto del capítulo. Vamos a ver los versículos 19 al 31. Vamos a comenzar leyendo el texto y después pasamos a analizarlo. Juan 20, 19 al 31. La palabra de Dios dice así: Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: ¡hemos visto al Señor! Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo a Jesús. Bienaventurados, dichosos, los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. En este pasaje tenemos 3 secciones muy claras, que básicamente nos muestran 3 elementos que definen la vida o la misión, por ponerle un nombre, de un cristiano. Es un pasaje que va mucho más allá del encuentro, de la narración del encuentro. Nos muestra las claves, los elementos clave que deben moldear o deben dirigir nuestra vida como cristianos, nuestro ministerio como cristianos. Y el primero de esos elementos es la tarea. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Versículo 20, en la primera parte, nos dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos. Sabemos que ellos estaban asustados. Sabemos que ya María Magdalena les había contado que el Señor se le había aparecido. Sin embargo, ellos continuaban escondidos. Estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Habían visto la crucifixión y estaban asustados.
Si esto se lo hicieron a él, ¿qué nos harán a nosotros? Estando ellos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús, dice el versículo, la segunda parte del versículo 20, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Pudiéramos entrar en todos los detalles de cómo el Señor se presentó, si las puertas estaban cerradas, si el cuerpo glorificado podía atravesar las paredes o no, pero realmente lo importante aquí no es eso. Lo que nos está comunicando este pasaje es tremendo. Fíjense que el pasaje dice que los discípulos se alegraron. No nos dice que se sorprendieron. No nos dice que finalmente creyeron lo que les había dicho María Magdalena. Se alegraron. Y eso implica que en ese momento ya ellos habían creído por el testimonio de María. Recuerden que María se quedó llorando junto al sepulcro, se encontró con el Señor y Él le dijo, ve y dile a mis hermanos, y ella fue y les contó todo lo que Él les había dicho. Y por lo que vemos del texto, cuando se encontraron con Jesús, ya ellos sabían que Él había resucitado, ya creían en que Él había resucitado. A ellos no les hizo falta ver personalmente a Jesús para creer que Él había resucitado. Y a ellos, a estos que habían creído, a estos que ya habían recibido la noticia y que se alegraron al finalmente ver a Jesús, el Señor les dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo primero que quisiera que veamos aquí es la frase que dice en el versículo 22. Antes de ver el versículo 21, vamos a ver el 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Está claro por el libro de Hechos de los Apóstoles que el don del Espíritu Santo como tal fue dado de manera definitiva en Pentecostés. Cuando ya el don fue dado, se cumplió la promesa. Pero eso no quiere decir que el Señor repartió su Espíritu Santo de maneras diferentes. De hecho, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que Él le da su Espíritu Santo a diversos personajes. A los profetas, a algunos de los reyes, incluso a los que iban a fabricar las partes del tabernáculo. Y vemos que el Señor está en la perfecta libertad de darle su Espíritu Santo a quien Él quiera. En este momento les dice, sopló sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y pudiéramos decir que de alguna manera esto es una especie de antesala o de presagio de Pentecostés. Pero hay algo bellísimo aquí, en la manera en que Él está comunicando esto. Porque cuando Él dice, reciban el Espíritu Santo, ¿qué les dice primero? Sopló sobre ellos. Y eso fue lo que hizo el Señor cuando sopló sobre ese cuerpo que había creado en Génesis. Sopló sobre Adán y le dio vida. Y es como un recuerdo inmediato de lo que ocurrió en Génesis. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ustedes antes estaban muertos y ahora están vivos. Y eso es lo que pasa con uno cuando se encuentra con el Señor y Él envía su Espíritu Santo a morir con nosotros. Estábamos vivos, estábamos muertos y comenzamos realmente a estar vivos. Él sopla vida. Esta es la única instancia en el Nuevo Testamento que encontramos esta palabra. Sopló sobre ellos. Esa frase está aquí. Y es bellísimo porque hace esto, les dice todas estas cosas en el marco de una comisión que les va a entregar. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo en el marco de una comisión, de una tarea que les va a asignar. En el versículo 21 les dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y luego en el versículo 23 dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no se les serán
perdonados. El hecho de recibir el Espíritu Santo, de darles al Espíritu Santo, está enmarcado en esta comisión que les está dando. Él no los envía sin antes decirles, reciban, sin antes soplar sobre ellos, darles vida y darles su Espíritu Santo. Una vez que hace eso, los envía y les dice: a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y aquí tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no sacar las palabras de Jesús del contexto de lo que la Biblia completa enseña sobre el perdón de los pecados. Porque es evidente que lo que Jesús está queriendo decir aquí no es que ellos iban a tener la potestad de perdonar los pecados de las personas. De hecho, tuvo que Jesús hacerse hombre, Dios mismo venir a esta tierra, porque no hay uno justo, no hay uno solo que haga lo bueno, porque su ley es inmutable y su ley exige que el pecado sea pagado con sangre, y que la paga del pecado tiene que cumplirse y que la sentencia tiene que ejecutarse, y no había manera en que nadie pudiera recibir perdón si Cristo no hacía lo que hizo y no tomaba nuestro lugar en esa cruz. Entonces está claro que el perdón no es algo que otorgan los hombres, el perdón es algo que Dios otorga, y que ni siquiera podía hacerlo sencillamente diciendo: los perdono y ya. Él mismo tuvo que ofrecerse, porque Él mismo había dicho: el que peque morirá. La paga del pecado es la muerte. Él mismo había dado una ley que hacía a todo ser humano convicto de pecado. Y era necesario el sacrificio de Jesús. Era un requerimiento absoluto para que el perdón pudiese ser otorgado. Por ende, Él no le está diciendo o no le está dando potestad a estos hombres de perdonar los pecados en nombre de Dios. 2 Corintios 5:21, recordando: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La justicia se recibe no por el perdón que un hombre nos da, sino por lo que Cristo hizo. Ahora, tenemos que tener claro algo. El mecanismo que Dios utiliza para llevar al conocimiento de los hombres el sacrificio de Jesús, para que los pecadores conozcan lo que Dios hizo a través de Jesús en esa cruz, es la predicación del Evangelio. La manera en que un pecador llega a entender que Dios es santo, 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 que Él es pecador y que está irremediablemente condenado al infierno, a menos que ocurra un milagro. Y que ese milagro ocurrió, que fue Dios haciéndose hombre y tomando su lugar en la cruz. Y es la predicación de ese mensaje, que está a lo largo de todas las Escrituras, de muchas maneras, lo que el Señor utiliza para llevar a las personas a la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Él les dice, perdón, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Si esto lo vemos en el contexto de la gran comisión, que es de alguna manera el anuncio que está haciendo el Señor aquí. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Se dan cuenta de que Él está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Pudiéramos verlo como una manera diferente o como una expresión diferente de la manera como lo hizo Mateo en su Evangelio de: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Es una expresión diferente, pero que completa algo que Mateo no dice. Y lo crucial aquí es que él lo expresa poniendo una responsabilidad adicional en los discípulos. No solamente les dice: vayan y compartan. No solamente les dice:
No solamente los envía a compartir el mensaje. Les dice: a quienes ustedes perdonen sus pecados les serán perdonados, para quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Hermanos, predicarle verdaderamente el Evangelio a alguien implica de nuestra parte un acto de perdón sincero hacia esa persona, hacia los pecados de esa persona, hacia las ofensas de esa persona. Y eso es particularmente crucial cuando eso de alguna manera nos molesta directamente. Sea porque esa persona nos ofendió a nosotros, o porque esa persona está blasfemando el nombre de Dios, o por cualquier razón que sea. El hecho es que predicarle el Evangelio a alguien implica un acto de perdón de nosotros hacia esa persona. No es posible predicarle honestamente el Evangelio a alguien si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar las ofensas de esa persona. No es una predicación honesta del Evangelio. Predicar el Evangelio a regañadientes no existe. El Evangelio se predica con un corazón que está dispuesto a que esas personas escuchen y sean perdonadas por el Señor. No sé si recuerdan lo que hizo Jonás después de que a regañadientes fue y predicó en Nínive. Y cuando ellos se arrepintieron y el Señor los perdonó, Jonás se puso bravo y triste y molesto con el Señor porque había perdonado a esos pecadores. Lo que Jesús nos está recordando aquí son dos cosas fundamentales. Por un lado, que la predicación del Evangelio sin la gracia de Dios, enfocándonos solamente en el pecado, es un acto meramente legalista que no representa lo que Jesús hizo en la cruz. Predicarle a alguien sin misericordia y sin gracia, y solamente enfocándonos en el pecado y hablar solamente del pecado sin la gracia, es un acto legalista. Y si recordamos la manera en que Jesús se dirigió a los fariseos, temblamos. Porque es facilísimo caer ahí. Es facilísimo. Es facilísimo enfocarnos en hablar del pecado y del pecado y del pecado, en hablarle a los demás de sus culpas, en hablarles de... Pero se nos olvida la gracia. Y el Señor a los fariseos les dijo de todo: camada de víboras, sepulcros blanqueados. En ellos no había misericordia, en ellos no había gracia. Por un lado, esto nos recuerda que la predicación del Evangelio sin perdón, sin gracia y sin misericordia es legalismo. Pero por otro lado nos recuerda que la predicación sin la confrontación con el pecado tampoco es evangelio. Es libertinaje. Dale lo que quieras, que el Señor te perdona. Hay un balance entre las dos cosas. Hay que hablar del pecado. Él nos envía a confrontar con el pecado, pero hacerlo con gracia y misericordia. Él nos envía a hablar de las consecuencias del pecado, del peligro real, de la condenación eterna, de todo lo que el pecado significa. Pero nos manda a hacerlo con gracia y misericordia. ¿Se acuerdan la importancia que le da Jesús al perdón en el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a otros. Predicar el Evangelio, hermanos, no es un acto de la boca para afuera. Predicar el Evangelio significa predicarlo con el corazón de Cristo. Predicarlo como Él lo predicaría. Como Él nos lo predicó a nosotros cuando nosotros creímos. Porque ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón. Aquí Él excluye esas dos cosas. Por un lado el libertinaje, pero también el legalismo. Ahora, Él les dice: vayan, compartan. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes.
Y a partir del versículo 24 y 25 nos habla del mecanismo por el cual Él va a obrar a través de esos discípulos en otras personas. Y nos muestra cuál es la clave del asunto. Nos dice, versículos 24 y 25, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y este hombre contesta con aquella crudeza, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en el costado, no lo creeré. Qué contraste tan tremendo, ¿no? Los demás discípulos creyeron por el testimonio de María Magdalena. Pero para Tomás ni siquiera el testimonio de todos los demás discípulos fue suficiente. Ellos creyeron cuando ella les dijo, vi al Señor resucitado. Tomás los escuchó a todos ellos decir, el Señor estuvo aquí con nosotros. Y él les dijo, si no meto mis manos en sus llagas, no lo creo. Qué tremendo. Y qué tremenda lección aprendemos de esto y de lo que terminó viviendo Tomás, de la vergüenza que terminó pasando a causa de su incredulidad. Los versículos 26 y 28. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Y uno dice, bueno, finalmente creyó. Pero el Señor le dice en el versículo 29, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Hermanos, ¿se dan cuenta que lo que estamos viendo aquí es la esencia misma del Evangelio? Es el mecanismo a través del cual el Señor rescata. Hoy leímos en Efesios, iniciando el sermón, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La gracia y la fe son el regalo de Dios. No por obras, no por lo que ustedes hacen, para que nadie se jacte. Por gracia, mediante la fe. ¿Y qué es la fe? Sino creer en algo que no podemos ver. Tomás dijo, si no lo veo y si no lo toco, no lo creo. Tomás tuvo que escuchar de parte de Jesús esa frase tan dura, no seas incrédulo, sino hombre de fe. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Hermanos, la fe está en el corazón del Evangelio. Y la fe no es creer en que el Señor me va a dar las cosas que yo quiera. La fe no es creer en que si yo le pido con fervor, Él me va a proveer, me va a sanar, me va a dar esto, me va a dar aquello y me va a dar una vida feliz. Porque toda su palabra nos dice que aquí, en este mundo, va a haber sufrimiento. Y que esto es un mundo caído. Y que en este mundo el pecado ha manchado todo. Y que este mundo se deteriora cada vez más. Y que el final de este mundo, ¿qué va a ser? Un juicio final. Entonces, la promesa del Señor, la fe no es confiar en el que el Señor va a darnos las cosas que queremos. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué fe está hablando el Señor aquí? ¿Qué es lo que lo que Tomás no estaba creyendo? Que el Señor había resucitado. Que el Señor había cumplido lo que había dicho. Y qué tremendo. Porque las palabras de Jesús fueron: no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros nos debemos preguntar cuánto de Tomás tenemos nosotros adentro. En medio de las dificultades, en medio de la aflicción, ¿cuántas veces dudamos?
No de que el Señor pueda proveernos o sanarnos, sino de que el Señor es misericordioso, de que el Señor en medio de la aflicción, en medio de las dificultades más tremendas, está orando para nuestro bien, está transformándonos a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tal vez no decimos, si no meto las manos en tu costado y no meto las manos en tus llagas, no voy a creer. Porque definitivamente nosotros creímos sin ver. Creímos por el testimonio de otros. Y esa fe que nos dio el Señor fue el conducto. Sin esa fe no hay salvación. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero ¿cuánto tenemos nosotros de Tomás en nuestro caminar diario con el Señor? Cuando enfrentamos las dificultades, cuando enfrentamos las pruebas, cuando enfrentamos las cosas que no entendemos. Eso es una pregunta que nos debemos hacer. Porque generalmente cuando vemos a Tomás, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo señalamos. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Imagínense, todos los discípulos diciéndole que lo vieron y este no cree. Y este dice que si no mete las manos en sus llagas no va a creer. ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué incrédulo! Bien merecido se tenía que el Señor le dijera: no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Cuántas veces no nos dirá a nosotros: no sean incrédulos, sino hombres y mujeres de fe? Vamos a reflexionar en eso. Vamos a la tercera parte, al versículo 30 y el 31, que nos habla de la herramienta. Por un lado vimos la tarea, la comisión. Por otro lado vimos el mecanismo, que es la fe, o el medio, que es la fe. Y vamos a ver ahora la herramienta que el Señor utiliza para que su plan se lleve a cabo a través de los suyos, a través de sus discípulos, a través de eso que Él ha enviado. Versículos 30 y 31 nos dicen: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Vamos a recordar aquí que cada vez que Juan habla de señales, esas señales eran muchísimo más que sencillamente un milagro. Todas y cada una de esas señales apuntaban a mostrarle al pueblo que Jesús era ¿quién? ¿Quién decía ser? El Mesías prometido, el Hijo de Dios. Cada una de las señales, que son pocas las que Juan menciona, los demás evangelios mencionan muchos más milagros, Juan ni siquiera los llama milagros. Comúnmente el único momento en que habla de señales milagrosas es acá. Pero básicamente, cada vez que Juan habla de señales, habla de cosas que apuntan a que creamos que Jesús es quien dice ser. Y si nos damos cuenta, toda la Biblia está ahí para eso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está ahí para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Vamos a recapitular antes de continuar. Jesús nos envió como discípulos suyos a predicar el Evangelio. Para hacerlo, vamos a tener que confrontar el pecado de otros, pero deberemos comenzar por perdonar nosotros las ofensas de los demás y hacerlo con gracia y con misericordia, como el Señor lo hace con nosotros. Nosotros vamos a ir y le vamos a hablar a los pecadores sobre algo que no pueden ver. Algunos creerán, pero muchos no van a creer. Sin embargo, los que crean, el Señor los llama dichosos, bienaventurados. Y en este punto habrá quien se pregunte, bueno, ¿y cómo se le hace? ¿Cómo creerán sin ver? ¿Qué es lo que vamos a decirles? ¿Acaso van a creer por la manera en que nosotros vivimos? Que es algo que hoy en día la iglesia
defiende mucho que nuestro testimonio es la predicación del Evangelio. Yo les pregunto, ¿cuántas personas conocen ustedes que tienen vidas más decentes que algún cristiano y que se oponen abiertamente a la voluntad del Señor? De hecho, ¿qué dice la Biblia sobre todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús? Será perseguido. Todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. Si nosotros vivimos como Él vivió, nos van a perseguir, nos van a rechazar. Entonces, no es sencillamente por el testimonio. Mi testimonio debe ser coherente con lo que yo predico, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Pero mi testimonio no es el que va a convencer a la gente. Entonces, ¿qué la convence? Entonces, ¿cuál es la herramienta? Y la clave está aquí en estos últimos versículos del pasaje. Versículo 31 nos dice: estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para ir y hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, lo tenemos en la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos para llevar adelante la Gran Comisión está por escrito, ya fue revelado. Esa y solamente esa es nuestra herramienta, no nuestra capacidad de persuasión, no todos los elementos adicionales que podamos agregar, no las promesas que le podamos decir a la gente de que el Señor los va a prosperar o los va a sanar o les va a hacer esto, los va a hacer aquello. Todas las señales que apuntan a Jesús fueron reveladas a lo largo de todas las Escrituras. El mensaje del Evangelio está comunicado con toda claridad en la Biblia. No necesitamos más nada. No tenemos que inventar nada. Y en el corazón de toda esa revelación está la verdad más grande y más maravillosa del universo. En el versículo 31, estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El Señor no nos mandó a convencer ni a persuadir a la gente para que tome una decisión. Nos mandó a comunicar un mensaje, el mensaje del Evangelio a las personas como se reveló en las Escrituras. Para que Él los convenza de pecado, justicia y juicio. Para que Él los lleve en la presencia de su santidad, se confronten con el pecado, vean el peso de su propia maldad y caigan de rodillas delante de la cruz, convencidos de que solamente en Jesús hay salvación. Es ese mensaje el que va a transformar a un pecador. No todas las técnicas que nosotros podamos utilizar, ni no todos los elementos de persuasión, ni no todas las cosas que podamos hacer para hacer un mensaje agradable, para que la gente lo escuche. El mensaje no va a ser agradable, hermano. El mensaje confronta, pero debe ser comunicado con gracia y con misericordia, sabiendo que quien lo está escuchando, en el momento que lo está escuchando, está condenada por la eternidad al infierno. Y que solamente a través de ese mensaje, solamente si esa persona es hecha consciente de su pecado por el Señor, esa persona va a llegar a estar delante de Él. Solamente si el Señor abre los ojos de esa persona y esa persona ve su santidad, ve su propio pecado y se desmaya delante de la cruz, esa persona va a tener vida. Estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Para que la gente crea en que ese
Jesús, que vino y caminó, no fue un hombre cualquiera, no fue un maestro más, como dicen muchos, sino para que crean que ese hombre que caminó fue el Mesías prometido, el que Dios comenzó, del que Dios comenzó a hablar en el propio libro del Génesis, y el cual nos presenta a lo largo de todas las Escrituras. Que Él era el que tenía que venir y tomar el lugar, que no había otra manera, que no hay otro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que si no es a través de Él, nadie verá al Padre. El mensaje no va a ser un mensaje agradable a los ojos del mundo, pero es un mensaje glorioso cuando el Señor nos abre los ojos y vemos que a la luz de nuestra maldad, su gracia es mayor. Tanto que estuvo dispuesto a hacerse hombre y tomar nuestro lugar y recibir su propia ira en lugar de nosotros para que pudiéramos ser perdonados, para poder rescatarnos de la oscuridad. Recordemos lo que leímos en 2 Corintios 5:21, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Hermano, en este pasaje de hoy, yo creo que hay pocos pasajes que nos resuman de una manera tan contundente esos aspectos claves de la vida cristiana, en solamente unos pocos versículos. Son apenas 12 versículos, 11, 12 versículos. Y ahí nos habla de la tarea. Fuimos llamados a compartir el mensaje del Evangelio con verdad, con contundencia, pero a la vez con la misma gracia que el Señor mostró al entregar su vida en la cruz para salvar a quienes no merecíamos la salvación. Nos muestra el mecanismo, que es la fe. Y la fe no en que Él puede darnos lo que nosotros queramos acá, sino la fe en que Dios se hizo hombre, se entregó en una cruz y resucitó, y que viene, y que Él es nada más y nada menos que el Mesías prometido. Y nos habla de la herramienta que es la revelación. La palabra de Dios, la Biblia, que contiene todo el mensaje que el hombre necesita para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Yo los invito a que tomemos este pasaje y a que evaluemos nuestra misión como cristianos. Y lo más que evaluemos, a que alimentemos nuestra misión como cristianos con este pasaje, recordando cuál es la tarea, recordando que Él nos llamó a compartir el Evangelio, pero que eso implica verdadero perdón de nosotros hacia los demás, a que no vale el Evangelio con rabia, a que no vale un Evangelio predicado por obligación, o un Evangelio que sencillamente condena el pecado de los demás, pero no les habla de la gracia del Señor. Y que tampoco vale un Evangelio que les diga: el Señor te va a dar todo lo que tú quieras, no importa lo que tú hagas. Que leamos este pasaje y nos recordemos del mecanismo que es la fe. Y que esa fe implica creer en algo que no podemos ver, en algo que no podemos tocar, y que implica en confiar en que Dios dijo todo lo que iba a hacer y lo llevó a cabo, lo consumó con una tumba vacía. Cerró y concluyó su promesa con la tumba vacía. Y es que pensemos si realmente en nuestro día a día estamos dándole el uso a las Escrituras que Él quiere que le demos. Porque las Escrituras no están nada más para hablarnos a nosotros, sí, primero nosotros, pero están para que las compartamos con otros. Están para que le hablemos al Señor, a las otras personas del Señor, para que les hablemos a otros
de esas señales que apuntan a Cristo, de esas señales que muestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él, ellos tengan vida. No es tarea de nosotros saber quiénes van a creer y quiénes no. Eso le toca al Señor. Solamente Él lo sabe. Pero a nosotros nos dijo, vayan y háganlo. Vayan, perdonen y prediquen. Vayan y comuniquen el mensaje. El mensaje para que crean. ¿Y el mensaje cuál es? El que ya yo revelé. No se inventen otra cosa. No le añadan, no le quiten, no lo modifiquen para que sea más atractivo para las generaciones modernas. No le quiten la parte que ofenda los oídos de la gente. Porque la misma palabra nos dice que en los últimos tiempos las iglesias mismas estarán llenas de gente que quiere que les hagan cariñitos en los oídos, que les digan las novelerías que quieren escuchar en vez de escuchar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias porque tú, en medio de nuestra incredulidad, nos diste fe. Porque cuando estábamos perdidos, Señor, absolutamente perdidos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia justicia, en nuestro pensar que podíamos nosotros hacer algo para complacerte, tú nos mostraste, Señor, nos mostraste la magnitud de tu santidad y la suciedad de nuestro pecado. Tú nos mostraste nuestra propia incapacidad de complacerte, nuestra propia incapacidad de cumplir lo que tú querías que nosotros cumpliéramos, de estar a la altura de tus expectativas, de cumplir tu ley. Y nos llevaste, Señor, de la mano a la cruz. Y nos mostraste el perdón, Señor. Y nos adoptaste como hijos tuyos. Señor, que nuestra vida sea una respuesta continua a eso. Siendo nosotros instrumentos tuyos, Señor, para que otros reciban el regalo. Que nosotros seamos instrumentos tuyos, Señor, para que otros crean. Que no se nos olvide, Señor, que tú nos has enviado. Que no se nos olvide, Señor, que el requisito previo a ir es perdonar. Es la gracia, es mostrar la misma gracia, la misma misericordia que tú tuviste con nosotros. Que no solo nos olvide, Señor, que no vamos a convencer a la gente de que tú tienes cosas bonitas para ellos, sino de que tú tienes lo más importante de todo, de que tú eres quien dices ser, de que tú te hiciste hombre y tomaste nuestro lugar, y que creyendo en ti, Señor, hay salvación. Que no se nos olvide, Señor, que todo lo que nosotros necesitamos para comunicar el mensaje, ya tú nos lo revelaste, nos lo diste en tu escritura, Señor, en tu Biblia. Que no estemos inventando cosas, Señor, para tratar de persuadir a la gente. Que no estemos tratando de engolosinar a la gente, de hacer un mensaje dulce a los ojos del pecador. Porque el mensaje nunca será dulce a los ojos del pecador. El mensaje se vuelve dulce cuando somos perdonados, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por traernos delante de ti y por darnos este privilegio, Señor, de ser instrumentos tuyos, de ser tus enviados a predicar el Evangelio con gracia y misericordia, y por darnos, Señor, toda la revelación que nosotros necesitábamos, no solo para creer, sino para comunicarla a otros y que ellos crean. Te damos el honor, te damos la gloria, nos ponemos como individuos y como iglesia delante de ti y te pedimos, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros, en el medio de toda situación, en el medio de toda circunstancia, sea en la paz o en la guerra, sea en la salud o en la enfermedad, sea en la abundancia o en la escasez, que en todo te demos la gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.